Disponemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y Señor, háblanos, enséñanos, muéstranos. Dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo judío? ¿Habrá alguna ventaja? ¿Tendrá alguna bendición especial el ser parte de ese pueblo? Déjame decirte que conforme a los premios Nobel que se entregan año tras año a las personas más destacadas en la ciencia, la literatura, etc., no hay otro país que haya recibido tantos premios como la nación de Israel. Empecemos nada más con eso. ¿Tendrá alguna ventaja pertenecer al pueblo judío, al pueblo de Israel? Solamente con eso empecemos. Y ahora acompáñenme y vamos al Evangelio de Juan en el capítulo número 4. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Este es un encuentro que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Al Señor le era necesario pasar por ese lugar y tener esa conversación con aquella mujer. Dice la samaritana al Señor Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces le hace una pregunta la samaritana al Señor Jesús. Nuestros padres adoraron aquí, en este monte, en Samaria, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y nos brincamos al verso 22. El Señor Jesucristo le dice, le contesta de esta manera, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no saben, no tienen la verdad, no conocen, no entienden, no saben. Por eso adoran aquí. Nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, nosotros adoramos porque sabemos, conocemos, entendemos, tenemos la palabra. Dios nos ha mostrado, es en Jerusalén donde se debe de adorar. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y escucha cómo termina este verso. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Tendrá alguna ventaja? ¿Tendrá alguna bendición especial formar parte de ese pueblo? Pues la salvación viene de los judíos. ¿Qué acaso Dios no escogió ese pequeño lugar encima de la tierra, habiendo lugares tan hermosos, habiendo lugares tan exóticos, habiendo lugares donde la misma naturaleza te dice qué hermosura, están gritando el amor, la gracia, la bendición de Dios? ¿Qué acaso Dios no escogió ese pedacito de tierra desértico ahí en el Medio Oriente para que ahí viniera la salvación, ahí naciera el Cristo? ¿Qué acaso no escogió dentro de todas las mujeres del mundo? ¿Qué acaso no escogió Dios al vientre de María, que formaba parte del pueblo de Israel, una judía, para que de ese vientre naciera el Salvador? ¡Qué ventaja, qué bendición entonces puede tener el ser judío, el ser de la nación de Israel! Dice el apóstol, se contesta a sí mismo mucho, la salvación viene del pueblo judío. La salvación vino de un vientre de una mujer, de María, del pueblo de Israel. Gracias a Dios por el pueblo judío. Romanos capítulo número 3, versículo número 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tendrá el formar parte? ¿Podemos seguir agregando más cosas? Claro que sí. Escucha lo que el mismo Pablo responde escribiéndole a los romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, el pueblo de Israel? Versículo número 2. Mucho. ¿Qué ventaja tiene? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, porque a ese pueblo
No solamente de ese pueblo viene la salvación, sino que a ese pueblo le fue confiada la palabra de Dios. Hubo un pueblo, una nación encima de la tierra a quien Dios habló, a quien Dios le confió para que guardaran, cuidaran, protegieran, atesoraran su palabra. Y ese pueblo fue el pueblo judío, para que cuidaran su palabra. A ellos les confió la palabra. Dentro de todos los oficios en el pueblo de Israel en aquel entonces, en los tiempos de Cristo y antes de los tiempos de Cristo, había unas personas llamadas masoretas. Era un oficio que simplemente se dedicaba a esto, a copiar, a hacer copias, a replicar lo que se conocía de la palabra de Dios, lo que se tenía por escrito en la palabra de Dios. A eso se dedicaban. Y no copiaban como normalmente nosotros vamos copiando cuando escribimos algo. Volteamos, vamos a decir que leemos una frase completa y luego venimos y escribimos la frase completa. Así no lo hacían ellos. De otra manera, tampoco vamos viendo palabra y copiamos palabra por palabra. Normalmente hacemos frases completas y las copiamos. Tomamos la frase entera, la oración completa y la copiamos. Muy bien, los masoretas en su oficio iban copiando letra por letra, ni siquiera palabra a palabra, mucho menos frase u oración completa, letra por letra. Y cuando terminaban por decir una página, cada letra le corresponde un número a cada letra, de tal manera que al terminar la página contaban los números y llegaban a la conclusión: toda esta copia es exacta, es fiel y es perfecta. A ellos se les dio para que guardaran, cuidaran la palabra de Dios. Y es por eso que hasta nuestros días tú tomas, por ejemplo, el libro del profeta Isaías y puedes estar tan seguro de que lo que tú estás leyendo fue exactamente lo mismo que, por ejemplo, el Señor Jesús leyó en su propia Biblia en aquellos tiempos, en sus tiempos. Esa era la función de los masoretas. ¿Tendrá alguna ventaja formar parte del pueblo judío? Claro que sí. Del pueblo judío viene la salvación y a ellos les fue entregada la confianza, a ellos les fue entregado el cuidado de la palabra de Dios. Escucha, muy bien, pon atención a esto. ¿Qué tendrá de ventaja el pueblo judío? Tan tiene su ventaja que les dijo Moisés cuando venían en camino a la tierra prometida. Les dice Moisés al pueblo: ¿de entre ustedes? ¿De dónde? De entre el pueblo judío, de entre ustedes. Dios va a levantar un profeta. De ellos viene la salvación, y el profeta que estaría declarando la palabra, que se levantaría para decirle al pueblo de Israel y dar el mensaje y dar a conocer a Dios y revelar a Dios para su conocimiento, fue al pueblo judío. Dice, el mensaje fue primeramente para el pueblo de Israel. Hechos capítulo número 10, verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Jesucristo viene y tiene una misión. Jesucristo viene y viene a predicar las buenas noticias. Las buenas noticias son enviadas primeramente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y de entre ustedes, les había dicho Moisés, se va a levantar un profeta, a él lo van a escuchar. Y Cristo viene y primeramente al pueblo de Israel, Dios envió mensaje
a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y Jesucristo es Señor de todos. Cuando Jesucristo está en su ministerio, cuando Él está llevando la palabra, en diferentes ocasiones Él se presenta diciendo que Él ha sido enviado no a ningún otro pueblo, primeramente el Evangelio, Cristo mismo confirmando: yo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Deja primero, le dijeron a aquella mujer sirofenicia, una mujer que tenía una hija emproblemada, una hija que sufría atormentada por un demonio. Y la mujer atrás no formaba parte del pueblo judío, era sirofenicia, de la nación de Siria y de Fenicia. De allá venía esta mujer. Y el Señor Jesucristo le dice: deja que primero se sacien los hijos. El Señor Jesús nuevamente confirmando el mensaje primeramente al pueblo judío. El mensaje primeramente para que se saciara el pueblo judío, que todos ellos recibieran la palabra. Y cuando envió el Señor Jesucristo a sus discípulos a predicar también el Evangelio, les dijo lo mismo: por camino de gentiles, es decir, personas que no pertenecen al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo judío, por camino de gentiles no vayan. Vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Con todas esas ventajas, con toda esa bendición, Romanos capítulo número 10, verso 21. Dios hablando acerca de Israel. Por medio del profeta Isaías, Dios dice: y todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día, dice la palabra, con cuerdas de amor los atraje. Y el pueblo rebelde, contradictor, Dios mismo con esas palabras diciendo: todo el día estuve extendiendo mis manos, pero las extendía a un pueblo rebelde. El Señor Jesucristo, en su entrada a Jerusalén, en esa última semana, ese domingo, cuando va entrando antes de su crucifixión, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido juntar, así como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos? Y no se dejaron. Un pueblo rebelde y contradictor. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos, ya Cristo resucitó, y cuando por mano de Pedro, se da aquel milagro de aquel paralítico sentado a la puerta de la Hermosa, cuando toda la ciudad se agolpó para ver aquel milagro y todo mundo sorprendido, Pedro en su predicación y explicando cómo es que había sido sanado aquel paralítico, Hechos capítulo 3, verso 13, les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios del pueblo judío, Abraham, Isaac, Jacob. ¿De dónde nace el pueblo judío? De Abraham, de su hijo Isaac y del hijo de Isaac, Jacob. El Dios de nuestros padres ha glorificado ahora a su hijo Jesús, y les dice: a quien ustedes entregaron y negaron. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuánto los he querido juntar, así como la gallina junta sus polluelos. Pero ustedes entregaron y negaron delante de Pilato a Cristo. Cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad, ustedes negaron al santo y al justo,
y pidieron en lugar de Cristo a un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida y ahora Dios le ha resucitado, levantándole de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cuánta ventaja, cuánta bendición. Un pueblo escogido por encima de todos los pueblos de la tierra. ¿A qué otro pueblo Dios le confió la palabra? A ninguno. ¿A cuál otro pueblo escogió Dios para que de su vientre, del vientre de una de sus mujeres, como en el caso del pueblo judío, naciera Jesús, naciera el Salvador, al pueblo judío? Pero cuántas veces lo quiso el Señor en su amor juntar y traerlo bajo sus alas, lo rechazaron, lo negaron, se rebelaron, lo hicieron a un lado. Romanos capítulo número 10, verso 1. Romanos 10, verso 1. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, dice: hermanos, a la iglesia, escribiéndole a la iglesia en Roma: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Señor, salva a los de mi nación, salva a mi pueblo, salva a aquellos que son mis hermanos y mis parientes según la carne, sálvalos. Mi anhelo, el anhelo profundo de mi corazón, mi oración a Dios por mi pueblo es: Señor, sálvalos. Un pueblo rebelde, contradictor, con cuerdas de amor, le trató Dios una y otra vez de traerlo bajo sus alas, y el pueblo lo negó, el pueblo lo rechazó. Romanos capítulo número 9, versículo número 1. Nuevamente Pablo diciendo: verdad digo en Cristo, con respecto a ese anhelo de estar orando y pidiendo por la salvación de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, tengo continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo quedar lejos de Dios, quedar lejos de la presencia de Dios, ser maldito, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, con tal que ellos se salvaran. Tengo continuo dolor en mi corazón, gran tristeza. Preferiría yo mismo perderme y terminar en el infierno, por decirlo de esa manera, pero que los que son mis hermanos según la carne, los que son de mi pueblo, que ellos se salvaran. Romanos capítulo número 11. Y este mensaje, esta parte del mensaje de Pablo es para ti y para mí, los cuales no hemos nacido de ese pueblo. Aquellos que por la gracia de Dios ahora hemos conocido de Dios, hemos sabido de Cristo, que no siendo judíos y habiendo Dios escogido a un pueblo para Él, ahora la bendición se corrió para todo el mundo. Escucha, Romanos 11, verso 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean ustedes arrogantes. Y escribiendo Pablo exactamente a la iglesia en Roma, escribiendo Pablo a aquellos que no forman parte del pueblo judío: no quiero que sean ustedes arrogantes en cuanto a ustedes mismos, porque le ha acontecido a Israel ese endurecimiento, porque Israel ha tenido ese corazón duro, ese corazón de piedra para con Cristo, para con el mensaje de Dios. Israel ha tenido ese corazón duro hasta que hayan entrado, hayan recibido la salvación, el número que Dios tiene reservado y preparado primeramente
Es decir, mientras estemos entrando y estemos recibiendo salvación, todos aquellos que no formamos parte del pueblo judío, el pueblo judío seguirá endurecido. Así como ellos se endurecen, entonces Dios voltea a los que no son judíos. ¿Está claro? ¿Está claro? Dios tiene un propósito en ese endurecimiento, en esa rebeldía, en esa transgresión del pueblo judío, para rechazar, negar al justo, al santo, para inclusive negar delante de Pilato al autor de la vida y escoger a un asesino. Dios tiene un propósito, que mientras ese pueblo, el pueblo que Dios mismo escogió, lo rechaza, ahora Dios abre las puertas del cielo para todos aquellos que no somos judíos. Y dice Pablo, no vaya a haber arrogancia en nosotros con respecto a ensoberbecernos contra el pueblo judío. Porque si esto ha sucedido, que el pueblo de Israel está endurecido, es hasta que no entren todos aquellos que Dios ha determinado entre los gentiles que han de recibir la salvación. Verso 26. Pero después de que entre todo ese número de personas que Dios ha determinado, que no forman parte de Israel y que reciban la salvación, luego todo Israel será salvo. Nos brincamos al verso 28. Así que en cuanto al Evangelio, el pueblo de Israel, el pueblo judío, son enemigos de Dios, enemigos de Cristo, enemigos del mensaje. Pero por causa de nosotros, ahora ellos están endurecidos, y mientras que el pueblo judío permanece endurecido, Dios ha abierto las puertas del cielo para que todos aquellos que no formamos parte de ese pueblo judío, según la carne, recibamos salvación. No queda otra, no nos queda otra. No solamente no seamos arrogantes en cuanto a que nosotros sí somos salvos en este momento y el pueblo de Israel no, sino que seamos agradecidos, que Dios tiene un propósito, que cuando Cristo los quería reunir, que cuando Cristo los quería juntar como la gallina y estaban endurecidos y lo rechazaban, es porque Dios ya te estaba mirando a ti y a mí para que fuéramos salvos. En cuanto al Evangelio, verso 28, ellos son enemigos por causa de nosotros, pero no se te olvide que en cuanto a la elección, Dios los eligió a ellos, Dios los escogió a ellos. Ellos son amados por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Tendrá alguna ventaja ser judío? Mucho, en muchas maneras. La salvación viene del pueblo judío. Número 2, a ellos les fue confiada la palabra de Dios y otras tantas ventajas que Pablo menciona en la carta a los romanos. Pero en cuanto a nosotros damos gracias a Dios, porque mientras Dios ha puesto un corazón de piedra y esos corazones de su pueblo escogido están endurecidos para recibir a Cristo, las puertas del cielo se abrieron para aquellos que no somos judíos, recibamos salvación. Pero no te olvides que luego cuando se complete ese número determinado en la mente de Dios, de todos aquellos que somos gentiles, que no formamos parte del pueblo de Israel y tengamos la salvación, al completarse ese número, luego todo Israel será salvo. En este momento lo único que nos queda es, como dice Dios a Abraham, bendito el que te bendiga, maldito aquel que te maldiga. En cuanto a nosotros, la iglesia de los gentiles, te alabamos, Señor, y te damos gracias por el pueblo de Israel. Señor, cuídalos, guárdalos. Señor, protégelos. Padre,
En el nombre de Jesús, que haya paz en Jerusalén, que haya paz en esa nación. Señor, por donde quiera que ellos estén diseminados, que tú les guardes, les cuides, que les lleves de la mano. Y nosotros como iglesia, nosotros bendecimos a la nación de Israel, bendecimos al pueblo judío en donde quiera que ellos estén, sea en Israel o en cualquier país alrededor del mundo. Que tú, Señor, seas como un muro de fuego alrededor de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.